Bueno, esta es nuestra segunda presentación de reunión bibliográfica entre la Universidad del Paraíso, Xochicalco Quinta Región y Xochicalco a nivel nacional. Y antes de iniciar esta reunión que está a cargo del doctor Alfonso Vargas, queríamos rendirle un pequeño homenaje a nuestro director de departamento, que desgraciadamente perdimos hace un poco más de una semana. El notable cardiólogo de aquí en nuestra quinta región, el doctor Salvador Villablanca Silva. Yo creo que como departamento de la Universidad del Paraíso, como fundación y como los colegas de la SOCICAR de la quinta región, han lamentado mucho la pérdida de un gran cardiólogo, un gran profesional y una gran persona. Y que dejo con usted al doctor Alfonso Vargas. Gracias, doctor, por la introducción. Buenos días. El día de hoy corresponde revisar lo que es la eficacia de la dapaglifosina en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada y medianamente reducida, pero cuando está asociada a fibrilación auricular, ¿ya? Mi nombre es Alfonso Vargas, soy becado de cardiología de la Universidad del Paraíso. Y este es el paper que se publicó el 1 de noviembre en la revista americana del Colegio de Cardiología Americano. Y bueno, ese es el título, recientemente publicado como mencioné, y como preámbulo primero mencionar algunas palabras sobre la fibrilación auricular, que está presente en hasta el 65% de los pacientes con esta patología, con esta insuficiencia cardíaca de fracción de eyección sobre 40%, ya que en realidad pasa a ser prácticamente otra enfermedad. Sabemos que la FA está asociada a peores outcomes, principalmente en lo que es outcomes combinados de mortalidad y de hospitalizaciones y de empeoramiento de la falla cardíaca. Y estos estudios han sido principalmente en fracción de eyección reducida, más que en preservada. Y interesantemente también se ha visto en varios estudios que el riesgo atribuible solo por la FA, cuando se empareja por todo otro factor de riesgo, es más severo en la fracción conservada que en la reducida. O sea, que tiene un mayor impacto la FA en este tipo de patologías. Y además hay varias terapias que no son efectivas habiendo FA y que requieren ritmo sinusal, como por ejemplo el Vericiguat, o también algunas terapias que se ven atenuadas, como por ejemplo los beta-bloqueadores o la terapia de resincronización en pacientes con FA en fracción de erección reducida. Estos tipos de fármacos ya con el paso del tiempo se han ido posicionando transversalmente en lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección. Entonces, en este estudio se están haciendo tres preguntas, básicamente. Si el tener fibrilación auricular impacta en el beneficio observado de los inhibidores de SGLT2 en este grupo de pacientes, y si hay diferencias según el subtipo de fibrilación auricular. Y además se aprovecha de abordar la pregunta si es que la FA es un factor independiente del peor pronóstico o solo un marcador de severidad de la insuficiencia cardíaca. Entonces se toma la base de datos del estudio de Liver, en donde se toman pacientes con fracción de eyección mayor a 40% y se exponen con tratamiento óptimo un grupo a dapaglifosina de 10 miligramos una vez al día versus placebo. Y se miden los outcomes que vemos acá, que es un outcome combinado de mortalidad cardiovascular y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Se compara contra placebo, más de 6.000 pacientes en un estudio prospectivo doble ciego y randomizado. Los criterios de inclusión son los que vemos acá, principalmente pacientes que están en etapa C, que el diagnóstico por lo menos fue hecho hace 6 semanas, mayores a 40 años, y que tenían que tener una evidencia de cardiopatía estructural, ¿ya? Crecimiento aurículo izquierdo, hipertrofia ventrículo izquierdo, y que tenían que tener también niveles de ProBNP elevados, ¿ya? Y si había FA en el lecto de ingreso, tenían que tener mayor a 600. Y una cosa destacable que se excluyeron los pacientes de alto riesgo, los diabéticos tipo 1, los con falla renal avanzada, y los con una presión arterial sistólica menor a 95, ¿ya? Y se incluyeron tanto hospitalizados como no hospitalizados al momento de la inclusión. Y este fue el resultado principal del estudio de Liver, donde se vio que el outcome combinado de tanto de falla, de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, como de muerte cardiovascular, fue significativamente mejor en dapaglifosina, hubo menor incidencia acumulada.
Entonces, la principal pregunta que se aborda en este estudio, ¿y qué pasa en la FA? ¿Se mantiene el beneficio observado en el estudio de Liver? Si es que vemos esto, entonces lo que se hizo acá fue extraer datos de pacientes en donde se tomó los que tenían historia previa de fibrilación auricular, los que tenían FA en el electrocardiograma de enrolamiento, y también se hizo distinción según el tipo de FA, ya sea paroxística, autolimitada menor a 7 días, persistente mayor a 7 días, o una FA que sea permanente. Y los que tenían flutter se tomó como un equivalente de FA, cosa que se ve en la mayoría de los estudios. Y se hicieron de estas comparaciones diferentes entre no tener FA y tener cualquier tipo de FA, ya sea en el EKG inicial, ya sea paroxística o versus permanente y persistente. Y cuando se hizo el conteo final, de todos los pacientes, un 43% no tenía fibrilación auricular, un 39% tenía persistente permanente y un 18% tenía FA paroxística. Cuando se diseñaron los outcomes, como este outcomes que era compuesto, asociado a empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, que viene determinado por las hospitalizaciones o visitas al servicio de urgencia, y también combinado con muerte cardiovascular. Y también se analizaron algunos outcomes secundarios, que son la totalidad de eventos de insuficiencia cardíaca, tanto el inicial como rehospitalizaciones, muerte cardiovascular y cambios en los síntomas, ya determinados por este cuestionario, que no vamos a entrar en detalle, pero es un cuestionario que medía la calidad de vida, la gravedad de los síntomas. ¿Ya? Entonces, respondiendo a la pregunta principal del paper, el outcome primario, nos muestra que el efecto de la dapaglifosina se mantiene en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Vemos aquí, en la totalidad de los pacientes, supera la línea de no efecto, con un hazard ratio de 0.82, y vemos que los pacientes que tienen cualquier tipo de FA también se mantiene ese efecto. Y el efecto es más potente en los pacientes que tienen FA paroxística. Eso después se habla un poquito después. En cuanto a lo que hablamos, lo que es el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, también se mantiene el efecto. Vemos que en la FA paroxística también hay un efecto un poco más marcado, pero la conclusión principal de este force plot es que el beneficio de la dapaglifosina se mantiene en los pacientes que tienen fibrilación auricular de cualquier tipo. En cuanto a muerte cardiovascular, no hubieron diferencias significativas ni a favor ni en contra, ni a favor de la glifosina ni placebo, y lo que es mortalidad por todas las causas tampoco. Cuando hablamos de los efectos adversos, solamente mencionar esta tabla que habla de porcentajes en donde la discontinuación debido a cualquier evento adverso o cualquier de los tipos de efectos adversos no fue diferente tanto en el grupo placebo ni en dapaglifosina, tanto en los pacientes con FA ni sin FA, o sea, no hubo diferencia en los efectos adversos. Y en cuanto a los síntomas, este cuestionario, con el paso de los seguimientos a los 2, 4 y 8 meses, se mantuvo la baja en el puntaje de síntomas. ¿Ya? Solamente mencionar eso. Ahora, cuando se hizo este análisis por subgrupos, dado que en el estudio de Liver no se había analizado cuál era el efecto de la FA sobre los outcomes clínicos, se vio que al separar entre no tener FA, entre tener FA paroxística o FA persistente permanente, vemos que el empeoramiento, o sea, el outcome conjunto de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular, empeoró más bien para FA paroxística. Y cuando hablamos del empeoramiento, también la FA paroxística es la que gana acá. También influye la persistente permanente, pero se destaca la FA paroxística. Y en cuanto a lo que es muerte cardiovascular, no tenemos diferencias y tampoco en lo que es mortalidad por todas las causas. Entonces, dado que se hizo este análisis también explorando lo que pasa en los subtipos de FA, se trató de abordar un poco la pregunta que se ha abordado hace mucho tiempo, si la FA es un factor independiente de peor pronóstico, o sea, es una expresión de una insuficiencia cardíaca más avanzada, o solo en realidad es un marcador. Bueno, perdón. Aquí entonces los key points que se lograron obtener en este paper es que el tener FA aumentó la tasa de hospitalizaciones, pero no de mortalidad cardiovascular. Y sin embargo, el tiempo de seguimiento, que fueron 2.3 años, no fue suficiente para declarar un marcador o factor. Ya no se sabe si fue primero el huevo o la gallina, en el fondo. ¿Ya? Solo la FA paroxística se desarrolló con mayor riesgo de hospitalizaciones, no así las otras. Y aquí nuevamente se hace la pregunta, ¿la FA gatilla descompensaciones o es una enfermedad más avanzada la que está provocando las FA?
Y la tendencia también se observó cuando se hizo el emparejamiento que los pacientes con FA paroxística tenían menos tendencia a utilizar tratamiento anticoagulante, por lo tanto también algo que podría influir en esta observación. Como las conclusiones principales de este estudio es que los efectos beneficiosos observados en el estudio del IBER, tanto en eventos clínicos, con este outcome combinado de mortalidad y empeoramiento de la falla cardíaca, no fueron modificados por la presencia de la FA, ¿ya? Y también el beneficio observado se mantiene independientemente de los subtipos de fibrilación auricular. Esas son las principales conclusiones que se pueden obtener en este paper. Y las principales limitaciones de este estudio son que es un análisis post-hoc de los outcomes secundarios y exploratorios, y tampoco en este paper se incluyen grupos de alto riesgo, ¿ya? Principalmente esas son las limitaciones, ¿ya? Así que con eso concluimos la revisión de este tema. Algunos comentarios también que podrían hacerse es que esta patología está en estudio todavía, ¿ya? En realidad los inhibidores del SGLT2 están siendo constantemente posicionados y cada vez agarran más fuerza como tratamiento transversal a todas las etapas de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Así que principalmente eso es lo que quería comentarles en esta revisión. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Estas revisiones son pequeñas, pero estamos viendo que los inhibidores de la SGLT2 están penetrando en todo el mundo de la cardiología, de la insuficiencia cardíaca. De tal manera que queremos aportar con esta revisión un elemento más, una indicación más, que probablemente con el curso del tiempo va a aparecer en la guía de revisión de la insuficiencia cardíaca. Lo esperamos para el próximo martes 6 de diciembre, donde revisaremos un nuevo tema de la bibliografía recientemente publicada, que sea de interés para todos. Muchas gracias. Hasta luego.